David, ¿por qué quien nos está escuchando o viendo le interesa aprender de estrategia, ya sea que sea un creativo, un diseñador, un emprendedor, un director de marketing, de branding en una empresa? ¿Por qué debería estar poniendo los pies ya en la estrategia? Fíjate que de una u otra manera lo que he descubierto es que el crecimiento profesional te debe de llevar a mejorar las preguntas y el por qué haces lo que haces, ¿no? Si por ejemplo estás haciendo un diseño, velo como una línea de producción y a ti te llega a las manos un cierto requerimiento, una solicitud y te llega a hacer un banner, por muy sencillito que sea. Y si notas en la carrera profesional, si lo ves como una escalera, las personas quienes hacen la talacha, el día a día, ¿no? Las horas hombre, ¿verdad? Y estás haciendo ese banner y no sabes, si no eres parte del proceso de por qué se originó ese banner, para quién va, en qué medios va, o incluso determinar si es la comunicación adecuada o no, realmente ahí estás haciendo un intercambio de horas por tu trabajo, ¿no? Y la gran máxima es que te paguen por las ideas y no te paguen por tu tiempo. Entonces, de una u otra manera, todos debemos estar en ese juego continuo de cómo valoramos más las ideas o le damos el mayor valor posible a las ideas que nosotros tenemos al estar en la mesa del trabajo en los diferentes escenarios que tenemos en nuestra carrera profesional. Entonces yo creo que la mejor manera de elevar la calidad de tus ideas es mejorando las preguntas y la calidad de los propósitos, del por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Por qué ese entregable de diseño, ese entregable de video va a tener un valor y va a tener un objetivo y se va a cumplir un objetivo por el cual va a ser percibido con valor allá afuera, ¿no? Y por ejemplo, yéndonos a espacios muy, muy tácticos, un sitio web, ¿cómo se ve beneficiado con este componente o con esta visión estratégica? Claro, y más hoy en día, ¿no? Y ahorita que creo que vamos a poder entrar en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas herramientas que hoy en día prometen hacer rápidamente una landing page, ciertas mejores prácticas de una manera muy táctica. Y hay N agencias, N equipos de trabajo que pueden incluso aprender rápidamente a levantar una landing page en un solo día. Pero, sin embargo, eso no te asegura que va a tener un resultado, ¿no? ¿Por qué la gente va a visitar esa landing page? ¿Qué objetivos de retorno de inversión se está orientado a la venta? ¿Qué tareas va a iniciar el usuario y deben ser completadas? ¿Cómo se va a evaluar el éxito de esa landing page? Al momento de hacerse una de esas preguntas muy básicas, ahí ya está haciendo una estrategia, está haciendo el diseño de la experiencia de usuario, aunque no seas un experto. Entonces es súper clave en cada uno de los proyectos, ya sea un sitio web, una landing page, una animación, un video, debe tener estos componentes previos, conceptuales, abstractos de por qué estás haciendo lo que haces y resistirte a la tentación de irte directo a la ejecución, porque incluso por ahí incluso hay un meme, ¿no? Donde el diseñador junior se pasa poco tiempo planeando y mucho tiempo, poco tiempo planeando y mucho tiempo ejecutando. Sin embargo, el diseñador senior está al revés. El diseñador senior se pasa más tiempo conceptualizando, haciendo las preguntas necesarias, profundizando en la problemática que está tratando de resolver a través de la comunicación, a través de la landing page o la herramienta que tenga enfrente, y se va a llevar menos tiempo ejecutando porque tiene claro hacia dónde va. Entonces, estás diciendo que un creativo que no se mete a desarrollar un pensamiento estratégico está destinado a vivir toda su vida ejecutando. Tal vez le pueda ir bien, ¿verdad? Pueda crecer con altos niveles de diseño. Lo vemos ahorita, por ejemplo, con un skill técnico muy requerido, muy bien pagado. Podría ser la edición de video, ¿verdad? Pero vas a llegar hasta un tope. Vas a llegar hasta un tope. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar al servicio de quien está dictando las ideas y esa persona que está dando las ideas está al servicio de quien está generando los requerimientos estratégicos, ¿no, David? Sí, sí, sí. Hay muchas historias alrededor de eso, ¿no? De cómo las personas pueden llegar tan especialistas que incluso quedan sobrevaloradas. O sea, ya el puesto ya no hace un match en el mercado. De la hora, hombre, que puedes, o la tarifa que te tiene que pagar la agencia por algo que resulta ser muy táctico para ellos y que al día de mañana puede entrar alguien que puedes capacitar. Eso lo vimos todos los días en la agencia, ¿no? El mercado, con las diferentes herramientas donde ya se pueden automatizar muchas cosas, por muy complejo que sea esa edición de video, mañana ya se va a poder hacer mucho más fácil. Todo está tendiendo a que toda la parte de talacha, táctica,
va a ser súper más accesible. Entonces, por muy senior que seas o por mucho tiempo que te ha llevado especializarse en un tema, es muy probable que eso cambie el día de mañana y va a estar padre que platiquemos ahorita en el contexto de inteligencia artificial de cómo va avanzando la tecnología en ese sentido, donde estas personas especialistas cada vez más van a ser menos ocupadas o van a estar muy sobrevaloradas en las empresas. Y algo importante también es que debe haber pensamiento estratégico del otro lado, ¿no? Y me refiero al cliente, ¿no? Ya sea que sea un emprendedor, el empresario, o el director o el gerente de marketing. Si tú como agencia, tú como creativo, como consultor, estás proponiendo tener una conversación estratégica, pero del otro lado, a veces ni siquiera por falta de visión, sino por urgencias tácticas. Es decir, si tú estás tratando de hablar en inglés y aquella persona te está hablando en alemán, es decir, tú quieres proponer una visión estratégica, pero del otro lado no hay esa apertura o tal vez no es el momento, pues no vas a lograr un buen proyecto, al menos en la misma sintonía, ¿no? Sí, fíjate, Nos ha pasado bastante. Claro, yo creo que está muy glorificado en el mercado el fracaso, ¿no? Hemos platicado mucho acerca de eso. Glorificamos la persona que sí se dice que todo el tiempo está ocupado, todo el tiempo está en la ejecución y está bien, está padre, ¿no? Es una manera como de ir aprendiendo en el camino. Sin embargo, yo creo que hay que aprender en cabeza ajena. Hay que aprender leyendo de los fracasos de los demás. Hay que aprender haciendo las preguntas correctas y tener al menos un plan, ¿no? Profundizar en las problemáticas que tenemos enfrente. Y eso es hacer estrategia. Uno de los grandes ejemplos del pensamiento estratégico de cómo se originó es la guerra. El arte de la guerra, ese gran libro que habla acerca de estrategias, de cómo organizar y ver el enemigo, tener incluso como un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas de segundo, de tercer orden, de qué consecuencias van a tener los siguientes pasos que uno, al momento de mover una pieza, mover ciertas tropas, etcétera? Así debe de ver uno el tablero de la vida, el tablero de tus proyectos, que si tú mueves una pieza, ¿hacia dónde te va a llevar? A detenerte un poquito con una reflexión continua y sí, que te lleva una ejecución también, pero vas aprendiendo en el camino y constantemente un círculo virtuoso donde vas aprendiendo, retroalimentándote acerca de esos aprendizajes y creciendo como persona, sobre todo pensando en quién te estás convirtiendo con ese pensamiento estratégico para entonces evitar y minimizar los fracasos. Oye, esto toma una gran relevancia también en el tema del emprendimiento, ¿no? Digo, recuerdo que Robert Lee, un gran amigo desde hace muchos años, hace 10 años, él ya decía que el emprendimiento se convirtió en una moda. Y ahorita pues mucho más, ¿no? ¿Y qué está sucediendo, no, con el emprendimiento? Que hay tanta euforia, hay tantos chavos que se están comprando la falsa idea de la facilidad o la rapidez del emprendimiento, que están pasando por alto ese momento inicial en donde pues precisamente tienes que hacer estrategia. Claro. Yo he visto mucho que se enamoran más de los resultados, de la ejecución, de decir estoy usando X herramienta o tengo tantos seguidores o estoy creando comunidad en las redes sociales, que profundizar en la problemática que están tratando de resolver. Y de eso se trata precisamente la estrategia, de conocer para quién lo estoy haciendo, qué es lo que estoy tratando de resolver, es este el momento indicado, por qué nosotros, qué cualidades tengo para resolverlo. ¿Cuál es el clima empresarial o del mercado que yo debo de atender, que debo de interpretar para entonces proponer una solución? Y yo creo que es una cuestión de inseguridad del emprendedor, una inseguridad de no querer entrar ahí porque tal vez pues, te sientes solo en esa incertidumbre de no saber ante tantas preguntas, ante tanta ambigüedad, ¿no? Ante un clima que es difícil emprender y profundizar en esas grandes preguntas. Y no cualquiera le entra de esa manera. Es más fácil decir, voy a replicar esto que están haciendo allá afuera, voy a replicar esta aplicación que ya está funcionando. Sin embargo, no te cuestionas, oye, ¿por qué ellos lo resolvieron de esa manera? Y entonces tropicalizarlo para lo que tú tienes enfrente, ¿no? Fíjate, y esto que comentas, el pensamiento estratégico en el contexto del emprendimiento te debería llevar a evaluar si lo que estás por emprender tiene en algún grado un componente de algo que te apasione. Yo estoy muy en contra de ese pensamiento de sigue tu pasión y demás, pero sí hay que aceptar que es necesario algo de esto y sígueme. Por ejemplo, Gary Vee habla de esto, de que dice, lo que estás emprendiendo te debe apasionar porque en los momentos difíciles, güey, cuando no estén saliendo los números, cuando estés cansado, güey, cuando todo te esté yendo mal, güey, te vas a agarrar
tienes que agarrar tu pasión. En realidad se está refiriendo a una motivación intrínseca, es decir, que el combustible nazca de ti mismo y no de otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquel emprendedor que está construyendo proyectos que no necesariamente le emocionan mucho o en el cual no tiene las habilidades o el network suficiente, si no hizo esta evaluación estratégica desde el inicio, podría estar destinado a pasarla muy mal. Sí, fíjate, me hizo recordar a Johnny Ive, el director de arte creativo que acompañó a Steve Jobs. Él tiene una empresa recientemente que es conocida en ciertos círculos y está innovando de una manera muy cañona en el diseño de productos tangibles e intangibles. Y dentro del manifiesto que tiene en su sitio web está un concepto bien padre que se hereda también de ciertas conversaciones que estuvo con Steve Jobs, y hay unas historias ahí interesantes. Y el concepto que me hizo recordar lo que acabas de comentar es el concepto de hacer un diseño que te importe. Dentro de su manifiesto, él dice, sabes que todo lo que estamos haciendo aquí es algo que nos importa. Y la manera de hacer un buen diseño, de hacer un buen producto, de hacer un buen servicio es que te importe. O sea, te importe a un nivel de que hasta sufras. Eso yo lo pongo mucho en el contexto del diseño de las experiencias, cuando estás resolviendo realmente una tarea que el usuario le está frustrando. Por ejemplo, el diseño, me tocó en algún momento diseñar Banorte por internet, aplicaciones que, ok, hay una transacción, pero del otro lado también ves usuarios que batallan mucho para realizar una tarea que debería ser muy simple. Entonces, los grandes productos, servicios, aplicaciones, incluso en el contexto digital, es cuando notas un equipo muy abocado a resolver algo, pero porque les importó mucho ver del otro lado gente muy frustrada en que no puede resolver una tarea. Y por eso vemos que del otro lado, en el contexto del branding, amamos ciertos productos porque nos importan mucho. Entonces, de cierta manera, como que se transmite del emprendedor hacia el producto, el hecho de que les importe realmente a través de una pasión muy intrínseca, muy cercana, y yo creo que si eso se transmite como un intangible, al verlo en los detalles, dices, ay, no manches, a alguien le importó hacer este micrófono de esta manera, ¿por qué se tomó el detalle en darle este plus, a diferencia de otras marcas que no toman en cuenta eso, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente es un diferenciador en el emprendedor real, en el de la calle que está resolviendo los problemas reales, ¿no? Y me acuerdo que desde que iniciamos NET, tú plasmaste, ¿no?, en nuestra metodología las 4 esferas, que es Discovery, Design, Build, Delivery, pero todo parte de un buen entendimiento, ¿no?, de toda esta fase de Discovery, que precisamente te debe llevar a un pensamiento estratégico, es decir, que entender bien a detalle al usuario, la problemática, los objetivos o requerimientos estratégicos del cliente y demás. Y el problema es que tal vez algún equipo que va en avanzada lo tiene muy claro, en el mejor de los casos, pero ya luego quien termina entregando el contenido, el podcast, el video, el sitio web, ya en la parte muy táctica no tiene ni idea, se puede generar un teléfono descompuesto. Eso nos pasó muchas veces tanto en nuestra agencia en NET como en experiencias anteriores como consultores o en otros equipos de trabajo, ¿no? Sí, fíjate, y aquí va un tip para las personas que están tratando de implementar un cambio y el pensamiento estratégico dentro de los equipos creativos. Algo que hicimos en NET fue que desde un inicio hicimos esa exploración de cómo pudiera haber una cierta metodología que asegurara que siempre, e independientemente de los tipos de proyectos, pudiéramos irnos por ciertas fases. Porque sí, nos dimos en la pared, a punta de trancazos y patadas, que entregamos algo y se pierde mucho tiempo en esos retrabajos, ¿no? Oye, yo entendí algo, yo creí que me habías pedido esto, lo entregas de una manera que yo no esperaba por no hacer las preguntas correctas, porque a lo mejor no había una documentación de ese famoso brief, no sabíamos para quién lo estábamos haciendo, los formatos, las especificaciones, cómo debíamos entregarlo, cuál era el vehículo correcto, si una animación, un ad, una especificación. Entonces, una manera muy crucial de cómo puede uno aplicar esto en los equipos creativos es no solamente llevarlo por un asunto de metodología y que quede en un papel, sino llevarlo ya a lo específico también hasta la construcción de cómo ordenar tus carpetas en un Drive, para que cada vez que vas a hacer un proyecto y vas a hacer un onboarding de un nuevo proyecto, tenga esta primer carpeta de Discovery en cada una de las peticiones o un documento de Discovery al momento en que existe un nuevo proyecto, una carpeta de diseño, una carpeta de construcción y una carpeta de entregables.
Entonces, dentro de estas fases ya propicias un entendimiento para el equipo que independientemente de dónde venga la petición, siempre la voy a intentar llevar a que me pregunten y preguntemos cuál es el brief, cuáles son las necesidades del proyecto. Oye, bueno, y también me gusta pensar, o creo, ¿no? Al día de hoy, que todos los problemas que vivimos en un equipo de trabajo, todos los problemas son de comunicación. ¿A qué me refiero? Que no hay estrategia si no hay comunicación. Es decir, ahorita que dijiste lo del brief, seamos realistas, en el día a día es muy difícil que un diseñador, que alguien del equipo de marketing se siente, ya no digamos a entender, sino a leer el brief, ¿no? Ese famoso PDF, ¿no? ¿Cómo te curas de eso? Pues sentándote a explicar, a correr la segunda, tercera, cuarta milla, incluso haciendo con él, ¿no? O sea, un buen líder que entiende que el colaborador, que el miembro del equipo tiene que crecer en temas de pensamiento estratégico y de skills tácticos también, lo acompaña, ¿no? Entonces vemos muchos fracasos en proyectos cuando no hay ese acompañamiento, no hay ese brifeo pero profundo, y no se encamina a los equipos con la visión estratégica, con los requerimientos de negocio y demás que debe tener el equipo, pues para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Sí. Me hizo recordar el concepto de John Maxwell, ¿no? Donde para poder transmitir algo, la base de la pirámide, que son 3 pasos, pues es hacerlo, enseñar a la persona, pero acompañarlo, ¿no? No solamente decir, oye, aquí está, tienes que leer esto, yo te enseñé, sino realmente hacerlo juntos, ¿no? Debe haber un acompañamiento definitivamente. ¿Cuáles son los primeros pasos que le dirías a alguien que nos esté viendo, escuchando, ya sea un diseñador, un marketero, un emprendedor, un director, un gerente de marketing? ¿Cuáles son los primeros pasos o cómo lo encaminarías, lo inspirarías a entrar en el mundo del pensamiento estratégico? Sí, fíjate, primero quisiera contestarte por qué es indispensable que un creativo aprenda de estrategia. Es indispensable por 2 cosas. Número 1, porque será mejor diseñador. Una persona, un diseñador, un creativo que aprende de estrategia va a ser mejor lo que sabe hacer. Ahí yo creo que está muy mistificado el hecho de valorar muchísimo, decir que solamente me enfoco en hacer mejor mi diseño, no me importa qué es lo que precede y hacia dónde va. Yo creo que una persona que sabe hacer muy bien lo que sabe hacer, profundizar en las herramientas, pero sabe entender por qué está haciendo lo que hace, hacia dónde va, cuáles son los vehículos, para quién es y hacerse las preguntas correctas, va a ser un mejor diseñador. Y número 2, fíjate que yo creo que porque es aburrido ser un especialista. Y fíjate, déjame, por aquí anoté algo bien interesante que me hizo una reflexión muy padre acerca de esto. La especialización es para los insectos, dice un autor, y está padre una frase que comenta en su libro. Te la voy a leer textual porque está bien interesante. Dice, un ser humano debería ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, sacrificar un cerdo, construir una pared, realinear un hueso, cuadrar las cuentas, construir una casa, escribir un soneto, preparar una comida, luchar y morir con dignidad. La especialización es para los insectos. Y fíjate que Navala lo retuiteó recientemente eso, y por ahí lo uno muchísimo al hecho de que yo creo que estamos viviendo una era donde debemos de pivotear hacia los generalistas, donde sí, valoremos muchísimo el profundizar en una cierta especialización, ya sea un diseño como creativo, lanzar ideas, pero mientras más cultives otras herramientas, más intereses, con curiosidad, más vas a poder aportar a la vertical de la especialización, porque es muy aburrido ser especialistas hoy en día. Y yo creo que, punto y aparte, en esta nueva era donde la inteligencia artificial está de una manera absorbiendo con automatización ciertas tareas que son repetitivas, en una de esas te va a jalar ciertas áreas, ciertos hilos de tu especialización. Sin embargo, cuando tú sumes con pensamiento estratégico, le vas a poder guiar herramientas como inteligencia artificial como un buen copiloto para construir mejor tu especialización y la multidisciplina. Entonces yo creo que como primer punto, Sam, creo que es importante, hablar acerca de que es muy padre e indispensable aplicar el pensamiento estratégico aunque seas un diseñador. Y ahorita, bueno, estás dando también parte de la respuesta a lo que te preguntaba. No hay pensamiento estratégico sin multidisciplina, ¿no? Sin cultura general, sin tener esa variedad de intereses, porque si no te van a pasar
los requerimientos o los contextos de tu cliente o del proyecto pues te van a pasar por encima, ¿no? Yo viví mucho eso a punta de trancazos, ¿no? De donde, y lo sigo viviendo aún, con equipo que no es tan experimentado, ¿no? Donde se muestra algo al cliente y está mal, ¿no? El típico, yo quería el logo más grande, ¿no? Yo esperaba negro y te lo estoy entregando en blanco. Entonces, definitivamente no solamente es un punto de crecimiento de la persona o del diseñador para ampliar sus skills, sino también para asegurar la calidad de tu trabajo. De cierta manera, uno hace ya estrategia, aunque uno no le haya puesto pensamiento estratégico. Al momento en que tú planeas tu trabajo, al momento en que tú le preguntas a tu líder, oye, aquí qué copy le pongo, por qué debes ir este copy, ya empiezas a cuestionar un poquito porque empiezas a ver muchos retrabajos en tu vida, entregas algo y te mandan un chorro de cambios. Entonces, o lo aprendes o te la vas a pasar todo el día haciendo retrabajos en tu vida, ¿no? ¿Qué habilidades deberíamos entonces estar fomentando, estar cultivando? Yo tengo 3 puntos. Uno, si tú eres una persona que estás tratando de habilitarte de pensamiento estratégico, número 1, fórzate a no irte a la ejecución de entrada. Como cuando te llega una solicitud, hoy en día, imagínate en la mañana, a la primera hora de la mañana, tienes una tarea por hacer, te asignaron algo, una edición de un video, un ad. No caigas en la tentación de irte a la ejecución. Eso es algo muy sencillo, muy simple, pero que a todos nos gana. Nos gana la idea de irte a ejecutar, meterte al Figma, meterte al Photoshop, ¿no? A tirar píxeles, se le llama, ¿no? A editar ese video, ¿no? Al ver ya el resultado, ¿no? Pero es la zona fácil, es la zona de confort, la zona safe que te va a tener durante la mañana tranquilo de que avanzaste. Sin embargo, ese es el hack. ¿Cómo le dedicas el 20% al menos? Debería ser incluso el 80% en la planeación, el pensamiento estratégico, un buen brief, un buen bocetado en esos wireframes, en esos bocetos para asegurar y pasar de lo que la persona te compartió a lo que tú entendiste y cerrar ese gap de comunicación. ¿Cómo cierras ese gap de comunicación? Con curiosidad, haciendo preguntas, indagando, profundizando en la problemática que estás tratando de resolver. Y ese es el hack, aunque sea un banner, aunque sea un reel, aunque sea un recap, aunque sea algo que se va a publicar de 20 segundos, 15 segundos. Tener por ahí documentado en tus notas por qué lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer, qué es lo que tengo que entregar, qué especificaciones tiene esto que voy a entregar, en dónde se va a ver, quién lo va a ver, cuándo lo va a ver. Son preguntas básicas de la comunicación, lo que acabas de decir de que todas las problemáticas van alrededor de eso. De eso me gustaría agregar que como líderes no asumas que hay un entendimiento estratégico del otro lado, o sea, de quien está recibiendo la petición, porque también hay un gran error, ¿no? Y es muy fácil para el líder o para el director creativo, o el gerente o el cliente y demás, es que no me entendió el equipo. Asume que no te están entendiendo y los problemas de comunicación son de 2 vías, güey. O sea, no es nada más el que no te entendió, sino no le explicaste bien, güey. 2, 3, 4 veces las veces que sean necesarias, ¿no? Sí, tenemos una máxima, hay que sobrecomunicar siempre. Y más cuando trabajas remoto. Ese es un skill que pocas personas desarrollan. Y es una manera de cerrar el gap que siempre va a existir porque toda cabeza es un mundo. Todos pensamos en formas diferentes. Entonces, al momento de tú comunicarme algo, ya existe un ruido en esa comunicación y mucho más cuando es verbal. He leído estudios donde se menciona donde escrito todavía hay una mayor conciencia e incluso cuando tratas de resumirlo, tratas de que existe un análisis, algo, oye, debe tener una congruencia lo que estoy escribiendo y pensando en quién lo va a leer. Entonces, definitivamente, una forma de cerrar ese ruido es tener de una manera muy concentrada y muy asegurada el que se disminuyan esos riesgos. Hay un libro que habla al respecto de Daniel Kahneman que se llama Noise, del ruido precisamente, y todo el libro trata de eso, ¿no? De que toda la comunicación ya viene conceptos que están estorbando el entendimiento, ¿no? Incluso uno mismo crees que te estás explicando y no. Y ahorita que decías de las buenas preguntas, incluso en un tema muy táctico de que en la era de Google es bien importante saber hacer bien las búsquedas, ¿no? Para que te arroje las respuestas correctas. Y ahorita en el mundo naciente de la inteligencia artificial, pues saber hacer buenos prompts para tener buenos hallazgos, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo con dos clientes que tenemos mientras estamos grabando este podcast,
proyectos de marca personal. Uno es un arquitecto y otro es un líder en el sector de desarrollo personal. Y lo que comentabas ahorita, el instinto básico, primordial de un diseñador o de un creativo es ya ponernos a ejecutar, ya hacer brand book. Y pues espérate, güey. Ahorita estamos en la etapa de entendimiento, ¿no? Entonces debemos hacer nuestra tarea de hacer buenas búsquedas, hacer buen benchmark. Tuvimos con ambos talleres de Discovery que precisamente pretenden cerrar ese gap, ¿no? De entendimiento. Cuéntanos un poco de lo que hacemos con el Discovery Workshop. Nace de esas necesidades. Claro, la máxima es: en la calidad de tus preguntas estará la calidad de tus respuestas. Y eso yo lo he comprobado muchísimo. Si inicias un proyecto directo hacia la ejecución, lo más probable es que repliques lo que alguien ya más hizo. Y eso lo podemos ver mucho en internet, ¿no? Está plagado de los how-tos, ¿no? Y cuando alguien saca una forma diferente de cómo comunicar algo, ya sea de cómo editar un reel o la corrección de color, que es lo que al menos a mí en mi algoritmo me sale muchísimo porque estoy navegando a través de eso, o de un sistema de marca, un estilo de marca, lo que está en tendencia, o fotografía, etcétera. Está plagado eso internet. Sin embargo, pocos son los que están en esta primera fase conceptual y los que realmente están creando algo nuevo. Eso yo, fíjate, lo acabo de ver en un video acerca de hacia dónde va la inteligencia artificial y cuáles son los mayores retos. Ahorita en la inteligencia artificial está todavía en la fase prematura todavía, pero no creativa y no de invención. Qué padre, en unos años, unos pronostican que dentro de 5 o 7 años ya va a estar en esa fase donde va a poder crear algo de cero. Pero ahorita está replicando como un eco a través de toda la indexación del internet y lo que nosotros todavía estamos capturando y al momento de usar ChatGPT, diferentes herramientas, estamos alimentando la inteligencia artificial, pero todavía no está inventando algo nuevo. Es un asunto de predicción. Entonces, la gran diferencia en todos los proyectos al momento de incorporar esta fase de Discovery es que al menos nos damos la oportunidad de hacer las preguntas correctas para ver si nos va a llevar un camino diferente del día de ayer. Cuéntanos, por ejemplo, qué tipo de preguntas abordamos en esos talleres y por qué los hacemos presenciales. Sí. Fíjate que yo creo que un gran reto que existe en los coverings que hacemos de marcas personales es descubrir quién es la persona, descubrir cuál es la esencia de la persona, porque esa es la gran base de construir los mensajes claves que van a conectar con las audiencias, crear un sistema de marca, un logotipo y la identidad y la capa visual. Pero conocer a la persona, incluso como un hack social, hacer preguntas que tal vez te hagan como jeribilla, por así decirlo. A ver, ¿qué no me estás diciendo? Hay algo que no me estás diciendo todavía. Oye, esto lo hiciste ¿por qué razón lo hiciste? Pero hay una estructura en pensamiento crítico que se llama las preguntas de cierto orden. Las preguntas de primer orden es la que se te ocurren a buenas primeras. Si una persona dice, oye, ¿sabes que me gusta el agua? Bueno, ¿por qué te gusta el agua? Eso es una pregunta de primer orden. Cuando uno va a una pregunta de segundo orden es, oye, ok, me dijiste que te gusta el agua sola porque sabe de cierta manera. Ok, pero ¿por qué te gusta el agua de esta manera? ¿Hay algo más que me puedas decir eso? Entonces, ya estás generando una pregunta a partir de una primera pregunta. Y lo ideal es llegar hasta preguntas de tercer orden, llegar a profundizar acerca de la información que está sobre una capa superficial. Entonces, es muy importante en estos workshops hacer el estilo de preguntas para conocer realmente las personas, lo que no te está diciendo, lo que no se ve solamente en redes sociales y en la imagen que dan públicamente. Y bueno, y aunado a todo esto y también a la inteligencia artificial y demás, pasarán los tiempos, pasarán las ejecuciones, pero la base o el valor del pensamiento crítico permanece, ¿no? Y el pensamiento crítico, explícanos un poquito qué es, qué estructura te gustaría proponer para que lo desarrollemos. Pero el desarrollarlo te incluso lleva a chasquearte o a decepcionarte a ti mismo, ¿no? Estarte reevaluando. Sí, yo creo que, fíjate que en un mundo donde vamos a vivir ya una era donde se va a poder automatizar muchas tareas muy tácticas, debemos hacernos más ávidos de construir y cultivar estos skills de pensamiento profundo, se le llaman, ¿no? Donde te cuestiones por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué es útil esto, para quién lo estoy haciendo. ¿Es esta la mejor manera? Cultivar esas preguntas que te van a llevar a hacer el trabajo como creativo, cualquiera que sea, ¿no? Entonces yo creo que mientras más busquemos
mejorar esas preguntas continuamente con la reflexión y sí, llevar a la ejecución, ya sea un diseño, etcétera, pero lo lleves de nuevo como una mejora continua, vas a ser un mejor estratega en el camino. Cuéntanos del cheat sheet que traes de pensamiento crítico, porque precisamente te va planteando como un orden, ¿no? Sí, fíjate, el hablar de pensamiento crítico es hablar también de pensamiento. Hablar de pensamiento estratégico es hablar de pensamiento crítico. De una u otra manera llega a esa rama de conocimiento donde el pensamiento crítico precisamente se encarga de hacer preguntas, de hacerte hábil al momento de cuestionar las razones que tienes de alguna situación, evaluar si una noticia fue fake o no fue fake, evaluar si una circunstancia es válida en ciertos contextos, ¿no? Y ayuda para hacer una buena planeación, una buena prospección de información económica o cualquiera que sea, o el proyecto que tengas enfrente. Entonces, en este cheat que te compartía para analizarlo juntos, parte muy interesante de una forma básica, y fíjate que el contexto es la comunicación. Preguntas básicas de quién, para quién, el por qué, y se pueden aplicar a cualquier situación que tú tengas enfrente en la vida y como creativo también. Partir de esas cuestiones básicas de una manera muy limpia, cualquier persona enfrente, ya sea un diseñador o sepa de pensamiento crítico, las puede contestar de una manera muy básica. Incluso, fíjate que yo hago las landings así. Dentro de mi proceso creativo, al momento de hacer una landing page, siempre las estructuro antes de diseñar, antes de hacer el boceto, enlisto esas preguntas y las trato de contestar de una forma narrativa, que son una especie como de historias o de épicas. Entonces, ok, ¿quién es la persona que va a llegar a esta landing page? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta landing page? ¿Qué es el mensaje que va a entregar? ¿Cuál es el servicio que va a entregar? ¿Para qué estoy construyendo esto? Y ya después que lo hago en una forma narrativa, explícitamente con una frase, entonces ya busco las representaciones gráficas, visuales que responden a estas narrativas. Y me da una cierta estructura y un orden, incluso como una cierta ligereza de estrés, de, oye, no debo de preocuparme, no unas, que ese es el detalle mucho del bloqueo, entre comillas, creativo, porque trata de unir uno todo sin una estructura. Entonces trata uno en su mente resolverlo gráficamente cuando todavía no has resuelto las preguntas de base. Entonces, al momento de tener una estructura, iniciando con el discovery, esa parte de descubrimiento, con critical thinking, con estas preguntas base, es una super guía, porque ya cualquier proyecto lo puedes poner en ese contexto de que quiénes son las audiencias que van a leer esto, porque yo incluso, no, porque yo como equipo, qué vio el cliente en mí y está en el contexto de la expectativa que va a tener y espera al momento de entregar algo y un proyecto. Fíjate, ahorita que dices eso, no estará por aquí Chuy, ahí anda. Chuy es nuestro líder de contenidos y marketing en Hey Branders. Y me odia por muchas cosas, pero en especial cuando le digo que sería bueno que subamos un reel, aunque leo así como esté, güey, me dicen, no, es que eso no va a generar alcance. Y leo, es que ese reel no es para alcance. Me encantaría que se hiciera viral, sí, pero es más, cumple más que lo subas ahorita, porque yo sé que 2 o 3 personas se van a meter al perfil y quiero que lo vean. No, que aunque tenga esos 3 views, ya con eso ya fregamos, güey. Si en el camino descubrimos cómo subirlos rápido y hacerlos virales, bienvenido, pero como sé que ahorita no, pues con que lo subas ya el reel cumple su objetivo. ¿Qué te quiero decir? Que a veces es frustrante para nosotros como creativos cuando alguien te aplica una visión estratégica que pasó por un pensamiento crítico y demás, porque se antepone a tus creencias o a lo que tú, o a la forma en que haces las cosas, ¿no? Sí, fíjate, te platico recientemente una experiencia que Ahí tuve. anda Chuy, saludos. Saludos al buen Chuy. Recientemente, a finales del año pasado, me tocó hacer una estrategia de contenidos, algo muy sencillo, que era para un cliente que quería darle un orden a la estrategia de contenidos para sus redes sociales. Todo mundo, muchísimos hacen esta etapa del proyecto, que es previa a hacer una parrilla de contenidos, previa a hacer las ejecuciones y previa a decir cuáles son los formatos, etcétera, ¿no? Y me puse a investigar, fíjate, incluso ChatGPT, diferentes herramientas. Oye, dame cuáles son los libros, cuáles son los autores que hablan, porque dije, no lo voy a hacer como lo sé hacer, ni como lo he visto que se hace, sino quiero investigar quiénes son
los autores más importantes que han hecho una investigación al respecto. Y fíjate que encontré muy poca información, poca información y no actualizada. Y muchos hablamos de los pilares de contenido, pero de una u otra manera están como en el contexto de otros autores, otros libros, pero no hablando acerca del contexto de estrategia de contenido. Entonces, en fin, hice esa investigación y algo que descubrí y que entregué al cliente y que espero que esté siendo de utilidad actualmente, ya veremos en estos meses, es que es precisamente eso, que al momento en que se propone un contenido, ya sea un reel, debe tener como una escalera de decisión para determinar cuál es el formato indicado, cuál es el tiempo indicado, por medio de una serie de preguntas, que es precisamente la estrategia. Decir, ok, queremos llegar a este objetivo, ¿no? Es alcance, puede ser viralidad, es válido decir que es viralidad, es válido decir... O es puro portafolio, quiero que sea un show que es portafolio, en mi feed, ¿no? Exactamente, o decir que es algo efímero, decir, sabes que incluso puede ser hasta un contexto de, el objetivo es que aprendamos a hacer algo y que lo hagamos... Es la excusa para que entendamos y sí, desarrollemos el skill. O incluso para que nos detengamos la tentación de no hacerlo, ¿no? Pudieras hacerlo creativamente hablando. Lo hicimos por nosotros, por atrevernos de que siempre le ponemos un chorro de edición y lo vamos a hacer a la antítesis de eso, nada más por decir que lo logramos, que sí se puede, no se cayó el mundo, le valió queso a la gente, tal vez tenemos este sesgo del enfoque, donde creemos que todos estamos en el spotlight. Y en el proyecto que te comento, estuvo padre porque la manera de hacer las parrillas de contenido, le dejamos un Excel que se podía, y un Notion también, donde cada uno de los contenidos se derivaban de preguntas estratégicas. Donde sí, había pilares, pero esos pilares, ¿cómo los profundizamos más? Son con las preguntas de segundo y de tercer orden. ¿Qué es lo que determina un pilar? ¿Qué objetivo estratégico responde ese pilar de contenido? ¿Cuál es la audiencia meta que estamos tratando de atacar? ¿Cuáles son los dolores en el contexto de los avatares, los buyer personas que estamos tratando de atacar en el contexto también del negocio? Porque muchas veces puedes tener una excelente parrilla de contenido, pero si no va alineada al negocio, solamente va aplicado y apuntándole a métricas de vanidad. Tal vez está creciendo, como le pasa a Hormozy, creciendo una audiencia, atrayendo a la gente incorrecta para el negocio que él quería tener. Entonces es súper importante que en todas las partes de los proyectos, ya sea un reel, tenga un origen estratégico, ¿no? Fíjate, y ahorita pasa esto, ¿no? Con los creadores o líderes que están persiguiendo, ¿no? Incluso te sorprendería empresas grandes o líderes de negocio que se están yendo con la finta de la viralidad. Decimos, oye, se te están colando usuarios que no necesariamente los vas a convertir en negocio, ¿no? Y eso pasa ahorita con los contenidos, pero nos ha pasado desde hace 10, 20, 30 años con los sitios web, ¿te acuerdas? Sí. Sitios web que no pretendían o no tenían el objetivo de conversión. ¿Y cuántos leads o cuántas ventas? Güey, ni siquiera es un e-commerce, güey, porque me estás pidiendo ventas. Es decir, si no hay una alineación en temas estratégicos, los proyectos están destinados a ser un fracaso. Sí, definitivamente. Yo observo mucho eso en el mercado, como un cierto FOMO de, ok, si alguien más está haciendo podcast, entonces yo debo de hacer podcast. Si alguien ¿Para qué? ¿Quién sabe? Güey. ¿Para qué? ¿Quién sabe exactamente? ¿Qué objetivo, hacia dónde quiero llegar con ese podcast, no? Y yo creo que existe esa tensión donde debemos desmitificar que la estrategia es cara. Al contrario, o sea, si la estrategia por naturaleza te va a enfocar, te va a dar una claridad y una dirección hacia dónde quieres llegar y al menos te va a mostrar cuál es el camino y no vas a andar recorriendo otros caminos que no son los tuyos. Entonces, de esa forma es barato en muchos sentidos. ¿Qué caminito le dirías a un creativo, a un empresario, emprendedor que quiera meterse en temas de estrategia? Y ojo, que puede sonar tan efímero como estrategia. ¿Qué es estrategia? Es básicamente qué camino deberías tomar o cuál es el mejor camino con tus condiciones, las condiciones del mercado y demás para que logres tus objetivos. ¿Y qué camino le dirías? Yo te aconsejo que, por ejemplo, yo te doy uno del libro de Piénsalo otra vez o Think Again de Adam Grant, que precisamente te inspira o te motiva o te dice que deberías tener un pensamiento donde tú mismo te estés cuestionando lo que crees. ¿Qué más dirías? Fíjate que eso que acabas de comentar es clave porque veo muchos creativos que son grandes o que llevan muchos años de experiencia y no han desarrollado sus habilidades estratégicas. Y eso me llama mucho la atención. Tal vez hacen un buen diseño, pero ya tiende a ser muy comparable con lo que alguien más está haciendo con pocos años de experiencia.
porque incluso no está convirtiendo, no está vendiendo más. Tal vez se ve muy bonito estéticamente hablando porque se ve un craft ahí, pero no necesariamente cumple un objetivo estratégico. Entonces es súper clave lo que dices. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Una parte soft, filosófica, y otra parte, digamos que más táctica. Una parte filosófica sería cultiva tu curiosidad. ¿Cómo estás cultivando tu curiosidad hoy en día? ¿Cómo a través de un juego de ajedrez, a través de fomentar ciertos juegos, ver películas que te llevan como a ver los porqués, la historia de por qué sucedió la Guerra Mundial, la historia de no sé, el documental de por qué una persona o un artista tomó unas ciertas decisiones o por qué se suicidó, no sé, ciertas cosas donde ves los por qué o la historia que hay detrás va fomentando como una curiosidad nata que cuando ya llegas a los proyectos y en la naturalidad del día a día, tú mismo te empiezas a cuestionar las cosas que antes no te cuestionabas. Y número dos, una forma muy táctica, lo que te comentaba, cada vez que abordas tu proyecto, ten ya por escrito cuál es la metodología que te gustaría tener para los objetivos que quieres tener y no te gane la tentación de irte directo a la ejecución. Yo le agregaría que hay que tener bastante humildad y fuerza para estar dispuesto a despojarte de creencias, a despojarte de esa falsa idea de que si así se ha hecho siempre tengo que hacerlo así. Incluso tener el valor de cuestionar a tu jefe, a tu líder, al cliente, ¿no? Porque muchos, a veces como creativos, hay que hacer un libro de lo que callamos los creativos, ¿no? Y a veces te quedas callado, güey, porque pues es mi cliente, güey, ya está enojado, pero pues lo que me está pidiendo no vale queso, güey. Porque yo sé que necesita otra cosa, ¿no, David? ¿Cómo abordarías eso? ¿Cómo lo has logrado pues compensar en todos estos años? Yo creo que es como un efecto dominó. Eso como ficha te va llevando a también aprender a ser un buen comunicador y tener inteligencia emocional. Entonces va como dentro de esta forma de cultivar tu curiosidad, te debe de llevar a un autoconocimiento, desarrollo personal de ser mejor persona, porque te empiezas a hacer la pregunta correcta de que, ok, a ver, aquí el cliente me acaba de decir que no cumplió las expectativas. ¿Qué hice mal yo, no? ¿Qué no escuché bien? ¿Qué no entendí bien? ¿Cómo puedo mejorarlo a la próxima, no? ¿Cómo puedo comunicarme en la forma correcta que el cliente no sienta una amenaza o un argumento o algo en contra, sino que estoy haciendo la pregunta de una manera correcta? Eso es inteligencia emocional, porque sí, definitivamente. Por otro lado, yo he visto muchos creativos que les vale queso, son el rockstar, que a mí no me importa, que el cliente nunca tiene la razón, el cliente es lo peor y siempre existe en las agencias eso, ¿no? Y es la fácil, ¿no? Es la fácil, la zona confort, echarle la culpa a alguien más, ¿no? Sin embargo, del otro lado, si quieres ser realmente un mejor diseñador y hacer mejor tu trabajo, te debe llevar a un crecimiento personal en el contexto del servicio, que mis dones, mis recursos, mi craft, y por ende voy si quiero crecer, si quiero ser una mejor persona, un mejor profesionista, pues voy a aprender de otras áreas, ¿no? Voy a hacerme las preguntas correctas para entonces hacer mejor lo que tengo por delante, ¿no? Fíjate, a mí me ha servido porque yo sí antes me enganchaba mucho y últimamente algo que me sirve para hacer esas confrontaciones, ¿no? Uso palabras como, oye, te quiero servir mejor. O sea, es como que quitando, güey, no estoy aquí para confrontar tu idea ni para mostrarme que soy más chido, sino lo estoy haciendo por ti, ¿no? Te pones en un ambiente empático y dices, bueno, ahora, ya que te dije que te quiero servir mejor, pienso que con lo que me estás pidiendo no vamos a llegar al X, Y, Z que también me pediste que deberíamos llegar, ¿no? Por esto y esto, te propongo que llegaríamos mejor si hiciéramos esto. Se vuelve un tema igual, regresamos a la comunicación, ¿no? Sí, y es la parte más difícil, ¿no? El tema más complejo en los proyectos es la comunicación, pero está implícito que es por las personas, ¿no? Porque la comunicación es el vehículo para que dos personas se comuniquen. Entonces, lo más complejo de los proyectos es que estamos tratando con personas, ¿no? Personas que no tienen las mismas ideas que tú, que estás conociendo, etcétera. Entonces, sí, definitivamente esa es una forma. Otra forma es cómo vamos juntos en el camino. Y va más allá de las ideas, ¿no? Más allá de decir yo opino de esta manera, tú opinas de otra manera. Oye, construyamos algo juntos, ¿no? Si estamos aquí y tuviste la confianza en buscarme, en contratarme, pues bueno, ten la confianza que lo que te voy a decir es en pro de beneficio del proyecto, y si tú tienes una mejor idea, es bienvenida, ¿verdad?, para construirlo.
Yo le agregaría que el creativo, la persona que nos está escuchando, para abonarle, ¿no? Estamos hablando en temas de marketing, de branding y publicidad. Viene bien entender de negocio. Es decir, un creativo que no entienda de negocio está destinado a llegar hasta cierto punto, porque al final del día no estamos en el segmento del arte. Estamos hablando de comunicación y creatividad de negocio para hacer dinero. Es decir, que en la medida que tu entendimiento esté lejano al dinero, tu pensamiento estratégico va a estar limitado. Sí, es súper clave. La manera de escalar lo que tú haces como diseñador, como creativo, incluso como dueño de una agencia, es agregando siempre el componente estratégico en los proyectos. Esto lo vivimos de unos años para acá en NET, ¿no? En el momento en donde declaramos, incluso yo siento hasta, creo que vivimos una cierta fase de síndrome de impostor donde no lo agregábamos. Decíamos, no, es que todo el mundo dice que hace estrategia, es bluff, es humo, realmente cuáles serían los entregables. Yo recuerdo de esa etapa que tuvimos hace, yo creo que unos 6 años fácilmente. Sin embargo, el día que lo decidimos, bueno, debe de haber una forma en que se debe hacer bien, que debemos ir de lo intangible a lo tangible, porque se puede quedar muy arriba, ¿no?, en un papel. Sin embargo, yo creo que esa es la gran danza entre la estrategia y la creatividad, ¿no? Donde al final es el poner el plan, poner cuáles son las acciones, como si fuese el ajedrez, vas a mover las piezas, pero lo importante es llevarlo a la acción, ¿no? Ya sea un video, un entregable, una parrilla de contenido, y ese mismo entregable te debe de ayudar a mejorar la propia estrategia que tú mismo pusiste. Por eso nosotros tenemos el concepto de branding infinito, ¿no? Donde existe el despliegue y la propia estrategia se va mejorando mes a mes en esos proyectos que tenemos recurrentes y las igualas con nuestros clientes, donde la idea conceptual es eso, donde nosotros mismos aprendamos desde la empatía, la humildad, que a lo mejor sí teníamos un plan bonito, una estrategia bonita, padre, investigando, identificando problemáticas, obteniendo insights del mercado, pero lo vamos alimentando con la información nueva y constante a través de la acción. Y por ejemplo, hablando del diseño gráfico, ¿en qué le viene bien meterle este componente estratégico? Pensando, me estoy yendo a una de las actividades más básicas, ¿no?, del espectro del emprendimiento creativo. En evitar retrabajos. Esa es una forma muy táctica. Si, por ejemplo, mañana tú, Chuy, por ejemplo, Oscar, van a entregar un banner para Real Start, supongamos, ¿no? En la forma muy práctica y lo que va a ganar al momento de incorporar el pensamiento estratégico, y ahorita hablamos de cuál sería la solución, va a evitar retrabajos al momento que te lo va a presentar a ti, o se va a presentar a Gus, ¿no? Donde, ok, ya tengo el diseño, ¿no? Imaginemos esos dos escenarios. Imaginemos el escenario donde existe Oscar, que sí implementó pensamiento estratégico, y Oscar, que no implementó pensamiento estratégico. El que no implementó lo va a entregar, lo va a ver el cliente y va a decir, oye, pero espérame, yo esperaba esto otro. Oye, te faltó esto. Oye, no escribiste esto. Oye, se me olvidó decirte esto. Oye, ese no era el formato indicado, tiene píxeles de más, está alargado, lo entregaste en formato store, etcétera, algo. Oye, no me lo entregaste donde se debía, yo lo esperaba en WhatsApp y tú me lo entregaste en el Drive. Oye, yo lo esperaba a las 11 de la mañana y tú me lo entregaste a las 4 de la tarde. Estoy frustrado, estoy enojado. ¿Cuántas historias como diseñador gráfico vivimos en el día a día con esto? ¿Y cuánto dinero se va ahí, güey? Me explico, porque el taxímetro sigue corriendo, ¿no? Claro. Entonces, vayámonos al otro escenario. Oscar implementando pensamiento estratégico. Para empezar, tiene una estructura. Y ese es lo primero que yo le comento a un diseñador junior que entra a NET y que lo veo ser reiterativo en ciertos puntos. Con un checklist. Un checklist. Apunta un checklist en un post-it muy sencillo, 4 o 5 pasos y ponlo en tu monitor. ¿No? O una aplicación. Pero fíjate que el hack visual de estarlo viendo con un post-it y estarlo viendo siempre. Un recordatorio. Como un recordatorio visual de que, ay, güey, a ver, David, incluso véanlo así, el jefe me dijo que pusiera un checklist porque reiteradamente entro en no cumplirlo, porque estamos hablando de change management. O sea, es la implementación de un nuevo hábito. Y para que exista, James Clear lo habla mucho, debe haber una retribución, debe estar visible, no debe de tener fricciones. Entonces, el diseñador junior, para implementar esta nueva práctica de pensamiento estratégico, es incorporar procesos. ¿Y cuál es una manera de incorporar procesos? Muy sencilla, tener un checklist.
Y eso como líder te toca hacerlo junto con ellos. Es padre, está chido repasar esas partes básicas de la comunicación, del briefeo, ¿no? Decir, oye, ¿por qué vas a hacer este banner que va a ir para Real-Star? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción de este banner? ¿Por dónde se debe de enviar? ¿Cuándo se debe de entregar? ¿Quién lo debe de revisar? ¿Quién debe de evaluar el copy, el texto? ¿Qué debe de contener? ¿Qué otros formatos se van a derivar de esto? Es un tema de venta, es un tema de awareness, de posicionamiento, de preventa, o sea, ¿en qué etapa? Y ahí vamos como profundizado. Mientras más el diseñador es senior, de mayor experiencia, te va a dar mejores preguntas que incluso tú como líder o como cliente no tienes a la vista. Oye, qué chido, me está preguntando que si esto está en la etapa de preventa, si esto está en la etapa de comunicación, a lo mejor se está adelantando incluso en proponerme algo. La base de hacer esas preguntas es el pensamiento estratégico. Sí, y llega hasta a cuestiones muy, muy tácticas, como por ejemplo vas a exportar una imagen que la vas a usar como miniatura para YouTube. Sí. Nada más con exportarla en PNG o JPG ya hay un mundo de diferencia por el peso, porque YouTube te da un peso límite. Si el diseñador no se hace esas preguntas, me explico, está gastando tiempo, esfuerzo y el chiste, tú que te has clavado mucho en el tema del project management, el chiste es que se va haciendo una bola de nieve los retrasos, ¿no? Se empieza a hacer un efecto dominó, porque ya se retrasó tal proyecto, tal cliente, se llegan a retrasar incluso los pagos. Es decir, cualquier creativo, todos los creativos que entiendan el valor del pensamiento estratégico también le están generando ahorros o negocio a las empresas y eso se empieza a pagar bien. Sí, ese ejemplo que acabas de dar de exportar un archivo tiene un chorro de consecuencias que muchas veces, o puntos que muchas personas no toman en cuenta, como qué nombre debe de tener, qué caracteres debe de tener o no debe de tener. Le pongo espacio, no espacio, acentos y empieza el... ¿Es válido o no es válido? Oye, en el contexto, ese archivo, en el contexto de qué otros archivos van a ir. ¿Lo mando por Drive o lo mando por WhatsApp? Por mi tu cliente no ve Drive, güey. Lo va a ver todo en el WhatsApp. Mándaselo ahí, güey. Sí, o lo mandas el Drive y no lo mandas con compartido público, ¿no? Entonces, definitivo, es como la punta del iceberg, lo que yo veo, de lo que estás construyendo a fondo como un oficio, en donde por eso lo que yo sugiero es que cada decisión, ¿no? Cada decisión, cada entregable, debes de tener un cierto proceso mínimo, donde tenga todas estas capas, por muy sencillo que sea. Tal vez la actividad de hacer el brief te lleve 5 minutos porque el entregable es muy pequeño, pero tenlo. Ese es el secreto. No te saltes esa actividad de cuestionar, de darle check a las preguntas, aunque te lleve 20 segundos, 30 segundos. Va a haber proyectos que nos lleva, como el workshop, nos lleva toda una tarde o todo el día a resolverlas y profundizar hasta que encontramos realmente los insights. O te metes herramientas donde profundizas, ¿no? Y hay un research de por medio y proyectos que se cobran 7 cifras, 8 cifras por ello, ¿no? Por realmente encontrar esa estrategia detrás que va a llevar a tener nuevos resultados. Pero ¿cómo llevas de una manera comprimida, concisa, sencilla, esas mismas actividades por profundidad en todos los procesos que tú tienes como diseñador y creativo? Entonces, ya para ir cerrando, lo que nos llevamos de aquí es que necesitamos desarrollar pensamiento crítico, es decir, cuestionarnos hasta la sopa y se va convirtiendo en un hábito, no en una forma de operar. Pasarlo todo ya dijimos, por el pensamiento crítico, generar un entendimiento profundo para entonces... Y entendimiento profundo de los contextos de los usuarios, de los clientes y todo, para entonces diseñar una buena estrategia. Si el creativo o el emprendedor que nos está escuchando, David, empieza a generar eso, ¿qué camino se le van a ir abriendo en la vida, tanto personal como profesional? Sí, yo creo que hoy en día todos los creativos, y es algo que estamos haciendo en Branders, ¿no? Me he metido recientemente muchísimo en inteligencia artificial. Y esa es una clave, una manera muy sencilla y óptima y útil de utilizar inteligencia artificial es como un copiloto, ¿no? Donde ciertas actividades que uno a lo mejor se tardaba muchos días, por ejemplo, hoy me llevó alrededor de 4 horas invertir al proyecto que comentas de nuestro cliente que es arquitecto y estamos haciendo la estrategia de branding, ¿no? Tal vez esa actividad me hubiera llevado 2, 3 días. Sin embargo, ahorita a través de Perplexity, DeepSeek
ChatGPT, la versión O1 y O3, me está llevando muy poco tiempo, pero también la estoy combinando con ciertas actividades donde alimento de contexto para obtener a través de preguntas muy profundas, extraer los insights para la estrategia de branding. Entonces, mi sugerencia para los creativos hoy en día es que deben de sí o sí ya estar utilizando inteligencia artificial para, por medio de la mejora continua de sus preguntas, lo que antes era una talacha, lo que antes era algo o una investigación de ciertos tópicos, un benchmark, por ejemplo, es súper útil estas herramientas siempre y cuando le hagas y mejores en la calidad de tus preguntas. Entonces, esa sería la recomendación. Bueno, ¿algún último pensamiento que quieras agregar muy táctico, por ejemplo, en el área de las ventas? Sí. Un buen vendedor, si le mete estrategia, y ya con eso terminamos, puede potenciar mucho su rendimiento o sus conversiones. Sí. Fíjate que yo lo veo en el contexto de inteligencia artificial. Lo que está más desarrollado ahorita a nivel de aplicaciones y automatizaciones es en las ventas. Y cómo un buen estratega va a poder enlazar cuáles son esa forma que va a automatizar, cuáles son las preguntas que debe de contestar del otro lado de las personas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo lo estoy viendo en el momento de cuando logras como detectar cierto dolor del otro lado de la persona, qué es lo que está buscando, qué es lo que va a resolver, cuáles son las problemáticas y llevarte esta máxima que te paguen por tus ideas y no por tu tiempo, ¿no? Ya te pagan el proyecto y la inversión del proyecto va alrededor del valor y el problema que estás tratando de resolver y no solamente un proyecto de un tiempo estimado, ¿no? Sí, porque te puede ayudar, ¿no?, la inteligencia artificial a mostrarte puntos ciegos que no estás considerando ahorita y donde precisamente puedas aumentar el valor que le estás vendiendo al cliente, ¿no? Sí. La verdad hay mucho por explorar ahí. Bueno, perfecto. Pues David, digo, gracias. Nos llevamos bastante tarea para crecer en el pensamiento crítico, en este entendimiento, para hacer proyectos estratégicos que definitivamente nos dan valor, tanto en dinero como en vida, en relaciones y demás. Gracias, David. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.